Imagina por un instante un cielo que no conoce la paz. Un horizonte donde el azul ha sido devorado por una negrura asfixiante y el aire, ese primer aliento de vida, se ha convertido en un veneno cargado de ceniza y azufre. Estamos en el año 1645, en la ciudad de Quito, una joya colonial incrustada en el corazón latente de los Andes, a los pies de un gigante dormido que ha decidido despertar con una furia indescriptible. El volcán Pichincha. En este escenario de pesadilla apocalíptica, donde la tierra se sacude como un animal herido y las iglesias de piedra crujen bajo el peso de una ira invisible, surge la figura de una mujer cuya fragilidad física ocultaba una fortaleza que haría temblar a los imperios. ¿Sabías que una joven de apenas 26 años, encerrada en la penumbra de su habitación, orando entre el perfume del incienso y el olor metálico de su propia sangre, logró detener lo que ni los ejércitos ni los sabios de la época pudieron contener? Esta es la historia de Mariana de Jesús de Paredes y Flores, pero antes de sumergirnos en los detalles de su sacrificio, déjame revelarte que existe un secreto que ha sido custodiado por los muros de los conventos y los susurros de los ancianos quiteños durante siglos. Un misterio que desafía la biología y la razón. Una taumaturgia de la sangre que dio origen a lo que hoy se conoce como el milagro blanco de los Andes. Te invito a que te quedes conmigo, que te sumerjas en esta atmósfera de misticismo puro y que te suscribas a este canal, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una biografía. Es el relato de cómo una sola alma, encendida por un amor divino que roza la locura, fue capaz de interponerse entre el juicio del cielo y el destino de todo un pueblo. Cierra los ojos y siente el frío punzante de la altitud andina, ese viento que baja de los páramos y silba entre las rendijas de las pesadas puertas de madera tallada. Quito era entonces una ciudad de contrastes violentos, donde el oro de los altares de la Compañía de Jesús brillaba con una intensidad casi cegadora, mientras que en las calles el barro y la desesperación se daban la mano. En marzo de ese año fatídico, la tierra comenzó a bramar. No era un sonido superficial, era un rugido subterráneo, una vibración que se sentía en la planta de los pies y que hacía que las campanas de las torres sonaran solas, en un lúgubre tañido de agonía. El volcán Pichincha, esa cumbre imponente que vigila la ciudad, había comenzado a vomitar nubes de fuego y piedras incandescentes que teñían el cielo de un color violeta y grisáceo, como si el sol mismo hubiera sido asesinado. La ceniza caía sobre la ciudad como una nieve maldita, cubriendo los tejados, asfixiando los jardines y entrando en los pulmones de los habitantes, quienes, de rodillas en las plazas, clamaban por una misericordia que parecía no llegar. Pero el volcán no era el único verdugo. Como si la naturaleza quisiera ensañarse con la capital de la Real Audiencia, una epidemia de peste y sarampión comenzó a segarle la vida a los más vulnerables, transformando los hogares en morgues silenciosas donde el olor a podredumbre se mezclaba con el aroma de la cera quemada. En medio de este caos, en una casa situada en el corazón de la ciudad, vivía Mariana. Su vida era ya un tejido de maravillas místicas y penitencias que horrorizarían al hombre moderno, pero que en aquel entonces eran la moneda de cambio para obtener la gracia divina. Ella no era una monja de clausura en el sentido formal, pues vivía en el mundo, pero su corazón habitaba en las estancias más recónditas de un castillo espiritual que solo Dios conocía. Mariana vestía el hábito negro de la Orden de San Francisco, una tela áspera que rozaba su piel pálida, recordándole en cada movimiento que su cuerpo era solo una vasija temporal. Su habitación era su calvario y su paraíso, una celda austera donde la luz de una sola vela proyectaba sombras alargadas sobre un crucifijo de madera vieja, cuyas llagas ella besaba con la devoción de quien encuentra en el dolor la única verdad absoluta. El momento culminante de esta épica de sacrificio ocurrió el 26 de marzo de 1645. La ciudad estaba al borde del colapso total.
Los terremotos eran tan frecuentes que la gente temía entrar en sus propias casas, prefiriendo dormir a la intemperie, bajo la lluvia de ceniza. El jesuita Alonso de Rojas, en un sermón desesperado en la iglesia de la Compañía, frente a un altar cubierto de pan de oro que parecía derretirse bajo la luz de las antorchas, exclamó que solo el sacrificio de una vida pura podría aplacar la justicia divina y detener la ruina de Quito. En ese instante, un silencio sepulcral se apoderó de la nave de la iglesia. El humo de los incensarios flotaba en el aire como una neblina densa, y el eco de las palabras del sacerdote aún vibraba en las columnas de piedra. Fue entonces cuando Mariana, que se encontraba entre la multitud, se puso de pie. Su figura pequeña y enlutada parecía emanar una luz interior, un aura de serenidad que contrastaba con el pánico generalizado. Con una voz clara, que no tembló a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de ofrecer, Mariana dijo: «Señor, yo me ofrezco por víctima para que cese este castigo. Toma mi vida en lugar de la de mi pueblo». Aquel pacto no fue una metáfora, fue una entrega real, física y espiritual. Desde ese momento, el volcán Pichincha comenzó a calmar sus rugidos. Las cenizas dejaron de caer y el cielo, poco a poco, recuperó su transparencia andina, dejando que la luz del sol volviera a acariciar las cúpulas de las iglesias. Pero mientras la ciudad sanaba, Mariana comenzaba a marchitarse. La enfermedad que ella había pedido para sí misma empezó a devorar sus fuerzas con una velocidad aterradora. Su cuerpo, debilitado por años de ayunos y disciplinas, se convirtió en el altar del sacrificio final. Los médicos de la época, con sus métodos rudimentarios de sangrías y ungüentos, no podían comprender lo que veían. Aquí es donde el misterio se vuelve denso, donde la realidad se quiebra para dar paso a lo milagroso. Durante los últimos días de su agonía, se dice que su sangre, extraída en las sangrías terapéuticas, no se comportaba como la sangre humana común. Los relatos de los testigos oculares, guardados en los archivos de la canonización, describen con asombro que la sangre de Mariana era pura, de un color vibrante que parecía resistirse a la corrupción. Pero lo más increíble ocurrió cuando esa sangre, por un descuido o por un designio divino, fue vertida en la tierra de una maceta cerca de su lecho de muerte. Lo que floreció de aquella tierra empapada con el fluido vital de la santa fue algo que nadie esperaba. En lugar de la hierba común, brotó una azucena blanca, de una pureza tan inmaculada y un perfume tan embriagador que llenó toda la casa y, según cuentan, se extendió por las calles aledañas, venciendo el olor a enfermedad y muerte que aún persistía en la ciudad. No era una flor cualquiera. Sus pétalos eran suaves como la seda de los altares, y su blancura desafiaba incluso a la nieve de los volcanes circundantes. Aquella azucena se convirtió en el símbolo de su sacrificio, y desde entonces a Mariana se la conoce como la Azucena de Quito. Pero el secreto más profundo, aquel que todavía hoy hace que los científicos se pregunten por la naturaleza de lo sagrado, reside en la transformación de sus restos y en la persistencia de su aroma a través de los siglos. Se dice que en el lugar donde Mariana derramó su sangre y donde brotó aquella primera azucena, la tierra misma cambió su composición, volviéndose fértil de una manera sobrenatural, como si la esencia de la vida eterna se hubiera filtrado en las capas del suelo quiteño. Imagina el momento de su tránsito final, el 26 de mayo de 1645. El aire en Quito estaba quieto, cargado de una expectación mística. Mariana yacía en su lecho, su piel se había vuelto casi transparente, dejando entrever las venas como hilos de lapislázuli. Sus ojos, profundos y oscuros como los abismos de la fe, estaban fijos en un punto invisible más allá del techo de su habitación. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero también la ligereza de quien ha cumplido su misión. Cada respiración era un esfuerzo supremo,
un roce de sus pulmones cansados contra el aire frío de la tarde. El aroma de las azucenas inundaba la habitación, un perfume dulce y penetrante que parecía anunciar la llegada de lo divino. En el momento en que su alma abandonó el cuerpo, la ciudad entera sintió un escalofrío. Las campanas de la catedral sonaron con un tono que no era de luto, sino de triunfo. La joven de 26 años había vencido a la naturaleza, había domado al volcán y había derrotado a la peste con la única arma que los tiranos y los desastres no pueden destruir: la voluntad de morir para que otros vivan. Este sacrificio, esta inmolación de belleza y juventud en el altar de la necesidad pública, es lo que constituye la verdadera esencia de la Azucena de Quito. Pero la historia no termina con su entierro. El milagro blanco continuó manifestándose. Durante los procesos de reconocimiento de sus virtudes, se descubrió que su cuerpo permanecía con una frescura que desafiaba el paso del tiempo, y aquel rastro de azucenas seguía brotando en los lugares más inesperados de la ciudad, siempre que el peligro acechaba. La sangre de Mariana, ese oro líquido de la mística quiteña, se convirtió en una leyenda de protección. Se cuenta que en momentos de grandes sequías o nuevas amenazas sísmicas, el pueblo acudía a su intercesión. Y la respuesta siempre era una lluvia suave o un silencio repentino en las entrañas de la tierra. ¿Qué fuerza habita en una gota de sangre para convertirse en flor? ¿Qué misterio se esconde en el corazón de una joven para que su palabra detenga la lava y el fuego? Al suscribirte a este canal, no solo apoyas la difusión de estas historias, sino que te conviertes en parte de una comunidad que busca rescatar la belleza de lo sagrado, en un mundo que a menudo olvida mirar hacia arriba. La historia de Mariana de Jesús es un recordatorio de que la fe no es algo pasivo, sino una fuerza telúrica, capaz de mover montañas y de transformar la tragedia en una floración eterna. Ella es la prueba de que el amor extremo, aquel que no se reserva nada, tiene el poder de reescribir la historia de una nación. Acompáñame ahora a recorrer mentalmente las naves doradas de la iglesia de la Compañía en Quito, donde hoy reposan sus restos. Siente el frío de la piedra bajo tus pies y el calor de las miles de velas que los fieles encienden en su honor. Respira profundamente. ¿Puedes sentirlo? Hay un aroma que persiste, un perfume que no pertenece a ninguna marca de este mundo. Una fragancia de azucenas frescas que parece brotar de las mismas paredes de oro. Es el rastro de Mariana, la señal de que su sacrificio sigue vivo, protegiendo a la ciudad que tanto amó. La taumaturgia de su sangre, ese paso del rojo vital al blanco de la pureza absoluta, sigue siendo el secreto de Quito, una verdad que solo se revela a quienes están dispuestos a creer en lo imposible. Quédate con nosotros, porque en el próximo bloque descubriremos cómo fue su infancia, marcada por prodigios que anunciaban su destino, y cómo una niña que jugaba a las procesiones terminó convirtiéndose en el escudo místico de todo un continente. La fuerza de la Azucena de Quito está apenas comenzando a revelarse ante tus ojos, y te aseguro que después de conocer su historia completa, nunca volverás a ver una azucena blanca de la misma manera. Prepárate para entrar en las profundidades de una fe que no conoce límites, donde el cielo y la tierra se funden en el suspiro de una joven que decidió que su vida valía menos que la salvación de sus hermanos. Bienvenidos a la verdadera historia de Mariana de Jesús, la santa que detuvo el infierno con el perfume de su alma. Adéntrate ahora en el corazón palpitante y gélido de los Andes, en una ciudad que parece suspendida entre el cielo y el abismo, donde el aire es tan delgado que cada suspiro se siente como una plegaria, y cada exhalación se convierte en una sutil niebla blanca frente a los labios. Quito, en el siglo XVII, no era simplemente una urbe colonial. Era un bastión de fe, un laberinto de piedra volcánica y adobe, custodiado por montañas colosales que los antiguos llamaban dioses, y que los españoles bautizaron con nombres de santos. Pero bajo la apariencia de orden y piedad de la Real Audiencia, latía un terror telúrico.
una angustia constante que se filtraba en las rendijas de las pesadas puertas de cedro y en el eco de los conventos. Imagina el sonido de los cascos de los caballos sobre el empedrado irregular de las calles estrechas, el murmullo constante de los rosarios en las plazas y ese olor omnipresente a incienso quemado que se mezclaba con el aroma del barro húmedo y el azufre que, de cuando en cuando, soplaba desde las cumbres de los volcanes circundantes. En este escenario de claroscuros barrocos, nació el 31 de octubre de 1618 Mariana de Jesús de Paredes y Flores, en el seno de una de las familias más aristocráticas y poderosas de la colonia. Su linaje era una amalgama de sangre española y privilegios ganados en la conquista. Su destino, según las leyes de los hombres, estaba escrito en letras de oro. Un matrimonio ventajoso, vestidos de seda traídos en galeones desde Manila, joyas de esmeraldas de las minas del norte y un lugar de honor en los estrados de la nobleza quiteña. Sin embargo, para comprender el contexto que forjó el alma de Mariana, debemos mirar más allá de los espejos de marco dorado y las alfombras importadas de su hogar. Quito vivía bajo la sombra de una guillotina natural. La tierra se sacudía con una frecuencia que desafiaba la cordura. No eran simples temblores, eran rugidos que venían desde las entrañas del mundo, movimientos espasmódicos que hacían que las pesadas campanas de la catedral tañeran por sí solas en medio de la noche, despertando a los ciudadanos con el sonido del juicio final. La oscuridad de las iglesias, iluminada solo por la luz vacilante de las velas de cebo, se llenaba de hombres y mujeres de todas las castas, desde los oidores de la audiencia hasta los indígenas descalzos, todos unidos por el mismo pánico. Los terremotos derrumbaban las casas de adobe y resquebrajaban las torres de piedra, dejando tras de sí un rastro de polvo blanco que parecía el sudario de la ciudad. En la mente de los habitantes del siglo XVII, la geología no era una ciencia, era una rama de la teología. Si la tierra se abría, era porque los pecados de Quito pesaban más que su devoción. El Pichincha, ese volcán de cima perpetuamente nevada y laderas de un verde sombrío, era el verdugo oficial, siempre al acecho, siempre humeante, como una chimenea del infierno que recordaba la fragilidad de la vida humana. A este terror sísmico se sumaba otro jinete del apocalipsis, la peste. La peste negra, que en realidad era una combinación devastadora de sarampión, viruela y fiebres malignas, se movía por los barrios de San Roque, San Sebastián y Santa Bárbara con la eficiencia de una guadaña invisible. El sonido de los carros de muertos, con sus ruedas de madera chirriando sobre la piedra, se convirtió en la banda sonora de la infancia de Mariana. El aire se volvía pesado con el olor de la putrefacción y el vinagre que la gente usaba, en un intento inútil por desinfectar sus ropas. Las iglesias, que debían ser refugio, se llenaban de cuerpos febriles y ojos amarillentos que buscaban una salvación que la medicina de la época, con sus sangrías y purgas de mercurio, no podía ofrecer. Mariana creció viendo este contraste violento, la opulencia de su casa con sus vajillas de plata y sus sirvientes silenciosos que deslizaban sus sombras por los pasillos sombreados, frente a la miseria absoluta de un pueblo que moría en las esquinas, con el vientre hinchado por el hambre o la piel cubierta de pústulas. La joven Mariana no era indiferente a este dolor. Mientras otras niñas de su clase social se entretenían con muñecas de porcelana o aprendían los intrincados pasos de la danza para los futuros bailes de gala, ella pasaba horas ante un pequeño oratorio familiar. Para ella, el oro de los retablos no era un símbolo de riqueza, sino una representación de la luz divina que intentaba penetrar en la oscuridad del sufrimiento humano. Imagina la textura de sus manos infantiles, acostumbradas a la suavidad del terciopelo, pero que buscaban el contacto rudo de la madera de un crucifijo. Se cuenta que a los 7 años ya mostraba una madurez espiritual que desconcertaba a sus confesores jesuitas. No era una piedad sentimental, era una vocación de hierro. Mariana entendía que en un mundo donde la muerte era tan cotidiana, la única inversión segura era la eternidad.
Cuando sus padres fallecieron, dejándola huérfana a una edad temprana bajo la tutela de su hermana mayor Jerónima y su esposo, el capitán Cosme de Miranda, las presiones para que ella cumpliera su papel social aumentaron. La Casa de los Paredes era un microcosmos de la alta sociedad colonial. Se discutían impuestos, se planeaban alianzas políticas y se recibía a los hombres más ilustres de la ciudad. Mariana, dotada de una belleza serena, de ojos grandes y profundos que parecían mirar a través de las personas, se convirtió en el objetivo de numerosos pretendientes que veían en ella no solo una esposa, sino un trofeo de linaje y fortuna. Pero aquí es donde el contexto histórico se funde con la mística personal. Mariana de Jesús no quería el mundo. Cada propuesta de matrimonio era recibida con un silencio absoluto que frustraba a sus parientes. Para ella, el concepto de esposo estaba reservado para una figura que colgaba sangrante en las paredes de todas las iglesias de Quito. Se dice que su habitación se transformó gradualmente de un dormitorio de dama noble en una celda de asceta. Tapó las ventanas para que la luz del sol no la distrajera de su sol interior. Quitó las plumas y las sedas de su cama para dormir sobre el suelo frío de ladrillo, con una piedra por almohada. Este comportamiento no era visto simplemente como una excentricidad religiosa. En el Quito del siglo XVII, la santidad era una carrera pública, una forma de heroísmo. Sin embargo, Mariana no buscaba el aplauso. Su reclusión era un acto de guerra espiritual contra la desesperación que veía en las calles. Mientras la peste devoraba los cuerpos afuera, ella intentaba devorar el castigo de Dios a través de sus propias penitencias, creyendo firmemente en la doctrina de la reparación, que el dolor de uno puede aliviar el dolor de muchos. El Quito de Mariana era también una ciudad de una belleza arquitectónica asfixiante. La iglesia de la Compañía de Jesús, con su fachada de piedra volcánica tallada como si fuera encaje de hilo, estaba en plena construcción durante sus años de juventud. Los jesuitas, sus guías espirituales, estaban transformando la ciudad en una nueva Jerusalén. Mariana caminaba por esas naves en construcción, entre el polvo de la cantera y el ruido de los cinceles, sintiendo que ella misma era una piedra que debía ser labrada por el dolor para encajar en el edificio del cielo. El contraste era absoluto. La arquitectura colonial más ambiciosa de América se levantaba al mismo tiempo que la población indígena y mestiza era diezmada por enfermedades para las que no tenían defensas. Esta tensión entre la gloria de Dios manifestada en el arte y el abandono del hombre manifestado en la peste es el crisol donde se fundió el carácter de Mariana de Jesús. Ella se convirtió en el puente místico entre estos dos mundos. No servía de nada tener iglesias cubiertas de oro si las calles estaban cubiertas de cadáveres. En 1645, el año del gran sacrificio, Quito llegó a su punto de quiebre. El Pichincha ya no solo humeaba, bramaba. La ceniza caía con tal densidad que se hacía necesario encender antorchas al mediodía para poder ver el camino. El agua de las fuentes se volvió gris y amarga, con sabor a metal y destrucción. Los terremotos se volvieron tan violentos que las grietas en el suelo parecían bocas sedientas de sangre. Fue en este clima de histeria colectiva, donde la gente se azotaba en las procesiones públicas pidiendo perdón, que Mariana tomó la decisión que la sacaría de su anonimato ascético para convertirla en la salvadora de la ciudad. Quito estaba sitiado por el miedo, y el miedo es un veneno que corroe la fe. Mariana veía desde su ventana velada cómo la esperanza se escurría de los ojos de la gente. Los palacios coloniales, con sus balcones de madera tallada, estaban vacíos o convertidos en lazaretos. El brillo de las fiestas había sido reemplazado por el humo de las hogueras donde se quemaban las ropas de los infectados. Es vital entender que Mariana no era una mujer que buscara la muerte por una depresión melancólica. Ella amaba Quito. Amaba el frío de sus mañanas, la luz dorada que bañaba el panecillo al atardecer y la devoción de su gente. Su sacrificio fue un acto de patriotismo místico. En su mente,
Ella estaba negociando con la divinidad. Si un solo cordero era sacrificado en el Antiguo Testamento para lavar los pecados de un pueblo, ella se ofrecía como ese cordero andino. Su sangre, noble por nacimiento, debía volverse sangre del pueblo por el sacrificio. Este es el contexto real. Una ciudad atrapada entre la espada de la peste y la pared de los volcanes. Una aristocracia que perdía su poder ante la muerte igualitaria de la enfermedad. Y una joven que decidió que su linaje no servía de nada si no se derramaba por aquellos que no tenían nada. Mariana de Jesús de Paredes no nació en el vacío. Nació en el epicentro de un terremoto permanente, físico y espiritual. Y su respuesta fue volverse más sólida que las montañas que amenazaban con destruir su hogar. Quito, la ciudad de las azucenas, estaba a punto de presenciar cómo una sola vida podía inclinar la balanza de la justicia eterna, transformando el azufre del Pichincha en el perfume de una flor que nunca se marchitaría. Siente el temblor bajo tus pies, huele el azufre en el aire y escucha el llanto de los huérfanos en las esquinas de piedra. Solo así podrás entender por qué Mariana decidió que su sangre era el único precio justo para que Quito volviera a respirar. El descenso a los abismos de la santidad para Mariana de Jesús de Paredes no comenzó con un estallido de gloria, sino con el crujido sordo de una soledad absoluta que le cercenó el corazón a la edad de 4 años. Imagina a una niña pequeña, con los ojos todavía llenos de la luz de la infancia, de pie en medio de los pasillos inmensos y sombríos de su casona aristocrática en Quito, rodeada por el silencio gélido que deja la muerte cuando se lleva a ambos padres. La orfandad no fue para ella solo una tragedia civil. Fue el desierto místico donde Dios decidió sembrar una azucena que se alimentaría de sombras y sacrificios. Bajo la tutela de su hermana Jerónima y su cuñado, el capitán Cosme de Miranda, Mariana se convirtió en un enigma viviente dentro de su propio hogar. Mientras la casa bullía con el ruido de las espuelas del capitán, el murmullo de los sirvientes indígenas y el traqueteo de los carruajes en el empedrado, Mariana comenzó a construir un muro invisible entre ella y el mundo de los vivos. No era el rechazo caprichoso de una niña malcriada, sino el retiro táctico de un alma que se preparaba para una guerra que nadie más podía ver. A medida que crecía, el aposento de Mariana, que debería haber sido un santuario de encajes, espejos de plata y maderas perfumadas, se transformó en una celda de una austeridad aterradora. Imagina la textura de la pesada puerta de roble que ella cerraba con un pestillo de hierro. Un sonido metálico que resonaba en el pasillo como el cierre de una cripta. Dentro, la atmósfera era espesa, cargada con el olor dulzón y rancio de la cera quemada y el aroma metálico punzante de la sangre fresca. Mariana había decidido que su cuerpo era el campo de batalla donde se decidiría la suerte de Quito. Renunció a las sábanas de hilo de Holanda y a las almohadas de pluma de ganso. En su lugar, instaló en el centro de su habitación un ataúd de madera ruda, sin pulir, cuyo olor a resina y a tierra seca inundaba el espacio. Dormir en un féretro no era para ella un gesto teatral, era una meditación física sobre la brevedad de la carne. Cada noche, al acostarse en esa caja de madera fría, sentía el roce de las astillas contra su espalda y recordaba que toda la gloria de los Paredes y Flores terminaría en el polvo. La luz de la luna, filtrándose por una ventana casi siempre velada, proyectaba sobre su rostro pálido la sombra del crucifijo. Y ella, en ese lecho de muerte voluntaria, encontraba un éxtasis que las damas de la corte jamás conocerían en sus lechos de seda. Pero el ataúd era solo el principio de su descenso al calvario personal. Bajo sus ropajes negros, Mariana portaba una prenda que era un instrumento de tortura continua: el cilicio, una blaseniza de pelo de camello y púas de metal que se incrustaba en su piel con cada movimiento. Imagina el roce constante de la tela áspera sobre la piel lacerada.
el escozor del sudor mezclándose con las heridas abiertas que nunca llegaban a cerrar. Con el tiempo, esta prenda se volvía rígida, empapada y endurecida por su propia sangre, una costra escarlata que ella vestía como si fuera la seda más fina. Para Mariana, cada pinchazo de dolor era un escudo que interponía entre su ciudad y las plagas que la acechaban. Ella no se golpeaba por odio a sí misma, sino por un amor que rozaba lo patológico a los ojos del mundo moderno, pero que en el siglo XVII era la forma más pura de la intercesión. Sentía que cada gota de sangre que brotaba de su espalda durante sus flagelaciones nocturnas era una gota menos de ira divina que caería sobre los barrios pobres de Quito. El sonido de los azotes en la profundidad de la noche era un ritmo sordo, constante, que solo los ángeles, y tal vez algún sirviente asustado en el pasillo, podían escuchar. La reacción de su familia fue una mezcla de horror, incomprensión y una piedad que pronto se tornó en rechazo. Su hermana Jerónima, una mujer de mundo, acostumbrada a la etiqueta colonial y al brillo de las reuniones sociales, veía en el comportamiento de Mariana una mancha para el linaje. La casa de los Miranda se llenaba de murmullos. El capitán Cosme, hombre de acción y de guerra, no podía entender cómo una joven de su sangre prefería la compañía de las sombras y el olor de la sangre al sol radiante de los valles quiteños. «Está loca», decían los parientes en los banquetes, mientras bajaban la voz al pasar frente a la habitación clausurada. Para ellos, Mariana no era una santa, sino una perturbada que había dejado que la melancolía de la orfandad se pudriera en su interior. La sociedad de Quito, siempre atenta a los escándalos de la aristocracia, empezó a tratarla como a una proscrita. Se decía que estaba maldita, que su habitación atraía las sombras del mal, y que su palidez no era por la oración, sino por una posesión diabólica que le sorbía la vida. Llegaron entonces los médicos de la Real Audiencia, hombres con pelucas empolvadas, capas negras y un conocimiento basado en los humores y los astros. Imagina el frío de los instrumentos de metal sobre la piel febril de Mariana, mientras ellos intentaban diagnosticar su mal. La observaban con ojos clínicos, fríos, desprovistos de toda luz espiritual. Analizaban sus ayunos, que la habían reducido a una figura casi transparente, una silueta de hueso y voluntad. «Es una obsesión de los nervios», dictaminaban, o «es un exceso de bilis negra que nubla el juicio». Algunos, más supersticiosos, sugerían que estaba poseída por demonios incubos que la atormentaban por la noche. Mariana los escuchaba en silencio, con una sonrisa lánguida que los exasperaba. Ella sabía que su enfermedad era Quito. Sentía en sus propios pulmones la asfixia de la peste que mataba a los niños en las afueras de la ciudad. Sentía en sus huesos el crujido de la tierra cada vez que el volcán Pichincha amenazaba con despertar. Sus heridas no eran suyas. Eran las llagas de un pueblo que no sabía cómo pedir perdón. Las noches de Mariana eran un campo de batalla espiritual donde los demonios no eran solo metáforas. Imagina la penumbra de su habitación cobrando vida propia. Las sombras de las esquinas parecían alargarse y retorcerse, tomando formas grotescas que le susurraban al oído la inutilidad de su sacrificio. «Nadie te ve», le decían las voces en la oscuridad. «Estás muriendo sola, por gente que te odia o te olvida». Ella respondía apretando el crucifijo contra su pecho, sintiendo el frío del metal contra su piel llagada. A veces, las fiebres del sarampión o de las infecciones provocadas por el cilicio la sumergían en visiones delirantes donde veía la ciudad de Quito devorada por un mar de lava y fuego. En esos momentos de agonía, ella extendía sus manos delgadas y suplicaba: «Señor, que el fuego me consuma a mí, pero deja que ellos respiren». Su guerra no era contra la carne, sino contra las potestades que querían apagar la esperanza en los Andes. Mientras otras jóvenes de su clase, las flores de la nobleza quiteña, se miraban en los espejos de obsidiana y planeaban sus amoríos bajo los balcones de madera tallada,
Mariana se miraba en la cara de la muerte. Imagina el contraste. El sonido de las risas y la música de las vihuelas en los patios vecinos, el olor de las rosas y el jazmín, frente al silencio de su celda y el hedor de las mortificaciones. Ella no buscaba el amor de un hidalgo, sino la unión mística con el varón de Dolores. Para Mariana, el placer era una distracción vulgar, una venda que impedía ver la realidad del sufrimiento humano. Se cuenta que para evitar cualquier tentación de vanidad, se cortó sus cabellos negros, aquellos que eran el orgullo de su hermana, y se cubrió la cabeza con un velo rudo que picaba en la frente. Su belleza, que seguía siendo evidente a pesar de la demacración, se volvió una belleza de otro mundo, una estética de la transfiguración por el dolor. El aislamiento de Mariana era tan profundo que a veces pasaba semanas sin que nadie oyera su voz. Los criados le dejaban un poco de pan y agua en la puerta, que ella apenas tocaba. Se alimentaba casi exclusivamente de la Eucaristía, que recibía en la iglesia vecina, arrastrándose por las calles en la madrugada, como una sombra que huye de la luz. Los médicos, frustrados por su resistencia a los tratamientos, llegaron a sugerir que se la encerrara definitivamente en un asilo o se la entregara a los inquisidores para examinar su espíritu. Pero Mariana tenía un defensor invisible, la misma fe que la consumía. A pesar de los ataques de los demonios, de las incomprensiones de su familia y del desprecio de los doctores, ella sentía que una fuerza telúrica la sostenía. No era una debilidad mental, era una concentración de poder espiritual que se iba condensando en su habitación, como si ella fuera un pararrayos místico que atraía sobre sí la tormenta para salvar al resto de la llanura. Imagina un día cualquiera de aquellos años de prueba. El cielo de Quito es de un azul cobalto, pero Mariana no lo ve. Ella está de rodillas sobre un lecho de espinas que ha colocado bajo su cama, con los brazos en cruz, en una posición que hace que sus músculos griten de agonía. El sudor le corre por las sienes, mezclándose con las lágrimas de un éxtasis doloroso. En su mente está recorriendo las calles de la ciudad, entrando en las casas donde la peste ha matado a la madre y dejado al huérfano llorando. Ella toma ese llanto, toma ese dolor físico y lo introduce en su propio pecho, ofreciéndolo a Dios como una moneda de rescate. Más dolor, Señor, pero más misericordia para Quito. Era su mantra constante. Los médicos que entraban a verla se quedaban atónitos al ver que su pulso era el de una mujer que corría una carrera desesperada, aunque ella estuviera inmóvil. Sus ojos, fijos en la nada, parecían reflejar el fuego del volcán que ella intentaba sofocar con su propia sangre. El conflicto con su familia llegó a un punto de quiebre cuando intentaron obligarla a asistir a un evento social para presentarla a un pretendiente de alto rango. Imagina la escena. Jerónima entrando en la habitación con un vestido de seda escarlata, intentando forzar a Mariana a salir de su locura. Mariana se puso de pie, su hábito negro manchado de sangre vieja, y la miró con una profundidad tal que su hermana retrocedió asustada. No había odio en sus ojos, sino una compasión infinita. «Mi esposo ya me espera, y no es de este mundo», dijo Mariana con una suavidad que cortaba como una cuchilla. Ese fue el momento en que su familia finalmente se rindió. La dejaron sola, como se deja a alguien que ya pertenece al cementerio. Pero esa soledad fue su libertad definitiva. Mariana se convirtió en el escudo invisible de Quito, una guerrera de la penumbra que, mientras la ciudad la llamaba loca y proscrita, estaba pagando con cada herida el aire que ellos respiraban. Ella dormía en un ataúd para que el pueblo no tuviera que dormir en fosas comunes. Vestía una blasianiza de sangre para que los niños de Quito pudieran vestir ropas limpias. Esta fue su prueba de fuego, el crisol donde la azucena se forjó en hierro, antes de que el volcán Pichincha decidiera que el tiempo de las negociaciones silenciosas había terminado y el tiempo del sacrificio final había llegado. El aislamiento no fue su cárcel, sino su armadura.
y sus heridas no fueron su ruina, sino el perfume que comenzaba a emanar de un alma que ya no sabía ser humana, sino divina. Quito era un grito sordo bajo los pies de Dios en aquel fatídico año de 1645. Imagina la atmósfera cargada de un presagio fúnebre, donde el aire mismo parecía haberse espesado con el polvo de los templos derrumbados y el hedor dulzón, casi insoportable, de los cadáveres que se amontonaban en las esquinas de piedra volcánica. La ciudad, joya de la corona española en los Andes, no era ya un refugio de fe, sino un lazareto a cielo abierto. La tierra, esa madre que solía sostener los pasos de los devotos, se había convertido en una fiera herida, que rugía desde sus entrañas, sacudiendo los cimientos de los palacios y haciendo que las torres de adobe crujieran como huesos secos. En medio de este escenario apocalíptico, la epidemia del sarampión y la peste no distinguía entre el terciopelo del oidor y el agapo del indígena. La guadaña invisible segaba vidas con una eficiencia mecánica, dejando tras de sí el llanto desgarrador de los huérfanos que resonaba en los patios vacíos. Quito estaba herida de muerte, y el cielo, oculto tras las nubes de azufre del volcán Pichincha, parecía haber sellado sus puertas a las súplicas de los hombres. En la mañana del 26 de marzo, una multitud desesperada se congregó en la Catedral de Quito, o más bien en lo que quedaba de ella, pues las grietas en sus muros eran como cicatrices abiertas que dejaban ver el cielo plomizo y amenazante. Imagina el sonido de los sollozos, mezclados con el murmullo de 1000 rosarios, el calor sofocante de las velas de sebo que se derretían sobre el suelo frío y el eco de los lamentos que subían hacia las bóvedas agrietadas. El aire olía a cera quemada, a humedad rancia y a ese miedo visceral que solo se siente cuando se cree que el fin del mundo ha llegado. El jesuita Alonso de Rojas subió al púlpito con el rostro demacrado y los ojos encendidos por una fe desesperada. Su voz, que solía ser un torrente de consuelo, se quebró al decir aquellas palabras que marcarían la historia. Solo una víctima pura, un sacrificio de sangre inocente, podrá detener la mano de la justicia divina y salvar a Quito de su ruina total. En ese instante de tensión eléctrica, cuando el silencio se hizo tan denso que se podía escuchar el goteo del agua filtrándose por las fisuras de la piedra, ocurrió la transfiguración mística del heroísmo. Mariana de Jesús, la joven azucena que había vivido oculta en la penumbra de su celda voluntaria, se puso de pie. Imagina su figura pequeña y frágil, envuelta en su hábito negro de sarga ruda, destacándose contra la penumbra de la nave lateral. Sus pies descalzos caminaron sobre las piedras cubiertas de polvo con una determinación que no pertenecía a este mundo. Al llegar frente al altar mayor, ante los ojos atónitos de una nobleza que antes la llamaba loca y un pueblo que la creía proscrita, Mariana elevó su rostro pálido, donde los ojos negros brillaban como carbones encendidos en el desierto de la fe. Con una voz que no gritó, pero que resonó en cada rincón del templo y en lo más profundo de las conciencias, declaró: «Señor, yo me ofrezco como víctima por la salud de este pueblo. Toma mi vida, consúmela en el fuego de tu justicia, pero deja que Quito viva». El impacto fue físico. En el preciso momento en que el eco de su promesa se extinguió, el suelo, que había estado vibrando con un temblor sordo, se quedó repentinamente quieto. Imagina ese silencio absoluto, esa inmovilidad sobrenatural, donde incluso el viento dejó de silbar entre las torres. Los presentes contuvieron el aliento. Por primera vez en semanas, la tierra no se movía. Los que estaban de rodillas sintieron cómo la vibración telúrica desaparecía, reemplazada por una paz gélida y majestuosa. Afuera, en las calles, los informes médicos dirían más tarde que, desde esa hora exacta, las fiebres de la peste comenzaron a remitir y las pústulas de los enfermos empezaron a secarse. La conexión mística se había sellado.
El contrato de sangre entre la joven y el Creador había sido aceptado. Mariana no regresó a su casa como una heroína victoriosa, sino como un cordero que se dirige mansamente al matadero. Caminaba apoyada en su confesor, sintiendo ya cómo el peso de las enfermedades de toda una ciudad se filtraba en su propia sangre. Al entrar en su habitación, esa pequeña celda donde el ataúd de madera ruda la esperaba, Mariana se desplomó bajo el asedio de 1000 dolencias. La peste que ella había pedido para sí no era una metáfora poética, era una agonía física brutal. Imagina la escena. La santa yacía en su lecho de dolor. Su piel, antes blanca como el mármol, ahora se cubría de las manchas púrpuras de la enfermedad que había arrebatado a Quito. Sentía el fuego de la fiebre devorando sus entrañas, una sed que el agua de los Andes no podía calmar, y un dolor punzante que recorría sus nervios como hilos de hierro incandescente. Pero en medio de ese estertor, su rostro mantenía una serenidad que aterraba a los médicos. Ella no se quejaba. Cada gemido era una oración de gratitud. «Más dolor, Señor, pero salva a mi pueblo», susurraba con los labios agrietados, mientras el aroma del azufre del volcán parecía retroceder ante una fragancia dulce y desconocida que comenzaba a emanar de sus poros. Llegó el momento del tratamiento desesperado: las sangrías. Los médicos, intentando aliviar la presión de su sangre febril, practicaron cortes en sus brazos delgados. Imagina el sonido metálico del escalpelo y el fluir del líquido carmesí en los cuencos de barro. Esa sangre no era común. Según los testigos, era espesa, vibrante, cargada de una energía que parecía irradiar calor propio. Debido a la naturaleza de su enfermedad y por una inspiración mística que nadie supo explicar, su sobrina decidió llevar aquellos cuencos llenos de sangre al jardín interior de la casona y verterlos en la tierra de un cantero olvidado. Era una tierra seca, estéril, endurecida por la ceniza del volcán. Pero en el instante en que el fluido vital de Mariana tocó el suelo, la biología se rindió ante la teología. En aquel rincón sombrío, donde nada crecía, brotó de forma instantánea una azucena blanca. No fue un crecimiento lento, fue una explosión de pureza. Imagina los pétalos desplegándose con la suavidad de un suspiro divino, revelando una blancura tan inmaculada que parecía emitir su propia luz en medio de la tarde gris de Quito. La flor era perfecta, de una arquitectura celestial, y su perfume era tan embriagador que venció el olor de la muerte que aún flotaba en el aire de la casa. Fue el milagro blanco, la señal definitiva de que la sangre de la santa había fertilizado no solo la tierra, sino el alma de una nación entera. Aquella azucena no era una flor vegetal, era el grito de victoria de una vida que se entregaba. Mientras tanto, en el interior de la casa, Mariana de Jesús entraba en sus últimas horas. Imagina la penumbra de la habitación iluminada por una sola vela de cera de abeja, cuya llama no temblaba a pesar de las ráfagas de viento que bajaban del Pichincha. Sus manos, nudosas por la penitencia y la fiebre, apretaban el crucifijo de madera vieja. Su respiración se volvió un susurro rítmico, un roce de seda contra el aire. Los jesuitas, arrodillados a su alrededor, sentían que no estaban asistiendo a un entierro, sino a una coronación. El 26 de mayo de 1645, a los 26 años, Mariana de Jesús de Paredes entregó su último suspiro. Dicen que en ese momento un resplandor blanco inundó la estancia y el perfume de las azucenas del jardín se intensificó hasta volverse una presencia casi física que consolaba el corazón de los presentes. La santa había muerto, pero Quito estaba a salvo. El volcán se había callado, la tierra se había aquietado y la peste se había marchado con ella, escondida en los pliegues de su hábito negro. Pero el prodigio de las azucenas
apenas comenzaba. Las flores que habían brotado de su sangre no se marchitaron con el sol ni se quebraron con el viento. Permanecieron semanas en su máximo esplendor, con una frescura desafiante que atraía a los ciudadanos, quienes desfilaban ante ellas como si estuvieran ante una reliquia viva. Cada pétalo blanco recordaba la palidez de Mariana. Cada estambre dorado era el reflejo de la luz que ella había visto en sus éxtasis. La sangre carmesí de la aristócrata se había transformado en el blanco níveo de la pureza extrema. La ciudad entera comprendió que su salvación no había sido un azar de la naturaleza, sino el resultado de un pacto sagrado. Quito dejó de ser la ciudad del miedo para convertirse en la ciudad de la azucena. Incluso después del entierro de la santa en la iglesia de la compañía, el milagro persistió. Se dice que en el lugar del cantero donde se vertió su sangre, las azucenas siguieron brotando año tras año, incluso cuando la tierra no era regada. El aroma a santidad impregnó los muros de su casa, convirtiéndose en un recordatorio constante de que el sacrificio absoluto tiene el poder de reescribir las leyes de la creación. La sangre de Mariana de Jesús no se perdió en el olvido del tiempo, se transformó en belleza perpetua. Ella, que durmió en un ataúd y vistió de espinas, floreció para siempre en el corazón de los Andes. Su blanco milagro es hoy el secreto mejor guardado de Quito. La certeza de que una sola gota de sangre, ofrecida con un amor que no conoce límites, es capaz de detener el infierno y hacer que el cielo descienda a la tierra en forma de una flor inmarcesible. Siente el perfume, observa la blancura perfecta de la azucena y recuerda que hace siglos una joven decidió morir para que tú pudieras escuchar esta historia. Su sacrificio es el escudo que aún hoy, según muchos, mantiene dormidos a los volcanes y aleja las plagas del horizonte quiteño. Mariana de Jesús no es solo una santa en un altar, es la fuerza de la vida misma que brota del rojo más profundo para volverse la luz más pura. Mariana de Jesús no se marchó del todo en aquel mayo de 1645. Su último suspiro no fue el final de un relato, sino el prólogo de una eternidad que se filtraría por las grietas de la historia ecuatoriana como un perfume inatrapable. Imagina el silencio que descendió sobre Quito tras su entierro. Un silencio espeso, cargado de una gratitud que dolía en el pecho, una paz que se sentía extraña después de meses de rugidos volcánicos y llantos de agonía. El sol de los Andes, ese sol que quema con una luz blanca y vertical, empezó a iluminar una ciudad que se sabía salvada por el hilo de seda de una voluntad femenina. Mariana, la joven que había preferido el ataúd al lecho matrimonial, se convertía en ese instante en la azucena de Quito, una flor mística cuyas raíces se hundirían para siempre en el alma de su nación. Pero el legado de Mariana no es solo una estatua de mármol o un nombre en un calendario litúrgico. Es una fuerza telúrica que sobrevive en el aire enrarecido de la capital. Un secreto que la Iglesia custodia con celo y que el pueblo quiteño respira en cada procesión. Hoy, si caminas por las naves de la Iglesia de la Compañía de Jesús, bajo el resplandor cegador del pan de oro que recubre cada centímetro de sus columnas salomónicas, sentirás un cambio en la temperatura del aire. No es solo el frío de la piedra antigua o la sombra de las cúpulas, es la presencia de un misterio que late en el centro mismo de la fe americana. En un rincón de este palacio de oro, custodiado por ángeles tallados en madera de cedro, reposa el mayor tesoro de Mariana, su corazón. Pero no imagines una reliquia marchita por el tiempo. Imagina un cofre de oro puro, cincelado con la delicadeza de 1000 orfebres, donde el metal parece ondular como el fuego bajo la luz de las lámparas votivas. Dentro de ese cofre, según la tradición y los testimonios de quienes han tenido el privilegio de asomarse al abismo de lo sagrado, se encuentra el corazón de la santa, un órgano que desafió las leyes de la descomposición
para convertirse en un símbolo de amor inmarcesible. El corazón de Mariana de Jesús no es solo músculo y fibra, es el receptáculo de un fuego que detuvo al Pichincha. Se dice que en los momentos de mayor peligro para la nación, este corazón parece irradiar un calor que atraviesa el metal precioso, un latido místico que solo los puros de espíritu pueden percibir. Es el escudo de Quito, el pararrayos espiritual que protege a la ciudad de los terremotos de la tierra y de los terremotos del alma. Los archivos secretos de la canonización describen con asombro cómo, siglos después de su muerte, los restos de Mariana conservaban una fragancia que no pertenecía a este mundo. Un aroma de azucenas frescas que brotaba de sus huesos como si la vida eterna se hubiera instalado definitivamente en sus células. Esta es la taumaturgia persistente de la azucena. Ella no solo murió por la ciudad, ella decidió quedarse físicamente en ella, vigilando desde su urna de oro el horizonte de los volcanes que un día dominó con su palabra. En 1946, el Congreso de la República del Ecuador la declaró oficialmente heroína de la nación. Pero, ¿qué significa el heroísmo para una joven que pasó la mayor parte de su vida en la oscuridad de una habitación? Aquí reside el secreto que la Iglesia nos recuerda en las épocas de mayor oscuridad social. El heroísmo de Mariana no fue el de la espada, sino el del vacío. Ella demostró que una sola alma pura, una voluntad que no se reserva nada para sí misma, tiene más poder que los ejércitos coloniales o las riquezas de las minas del Potosí. En un mundo que mide el poder por la expansión y el ruido, Mariana de Jesús nos dejó el legado del silencio y la contracción. Ella se hizo pequeña, se hizo nada, para que Dios pudiera serlo todo a través de ella. Este es el milagro blanco que persiste, la certeza de que la fragilidad de una azucena es más resistente que el hierro de las armaduras. Cuando las epidemias modernas o las crisis sociales sacuden los cimientos del mundo, la figura de Mariana surge de entre las sombras de la historia, para decirnos que la solución no está en las estrategias de los hombres, sino en la profundidad del sacrificio personal. Visualiza la ceremonia de su canonización en 1950, bajo las bóvedas de San Pedro en Roma. Miles de ecuatorianos cruzaron el océano para ver cómo el Papa Pío XII elevaba a los altares a la pequeña niña de los Andes. El aire en el Vaticano ese día parecía estar impregnado del aire frío del páramo quiteño. Al ser declarada santa, el mundo entero conoció el secreto de la sangre que se hace flor. Pero para el Ecuador, ella ya era la madre mística, la raíz blanca que sostenía el mapa de la nación. Su legado es una advertencia y una promesa. Mientras haya una azucena blanca en el jardín de la fe, la lava del volcán no consumirá la esperanza. Mariana es el recordatorio de que la santidad no es una huida del mundo, sino un compromiso sangriento con su salvación. Ella no se encerró en su habitación para ignorar la peste, se encerró para combatirla en el plano donde nacen todas las enfermedades, en el corazón de la justicia divina. El patrimonio que Mariana dejó a la humanidad es una geografía de la misericordia. Cada lugar que tocó en Quito es hoy un punto de luz. Su casa, convertida en monasterio, es un lazareto del espíritu donde las oraciones se elevan en un susurro perpetuo. Las azucenas que aún brotan en los jardines de la ciudad, con sus pétalos que parecen tallados en la luna, son los descendientes directos de aquella primera flor que nació de su sangre vertida en la tierra. Cada una de esas flores es un recordatorio visual del Pacto de Quito. Siente el aroma de estas lilas cuando pases por una iglesia quiteña. Es el rastro de su presencia, la señal de que la santa sigue caminando entre nosotros, descalza sobre las piedras calientes de los volcanes, con sus manos pálidas, extendidas para frenar las tormentas. ¿Cuál es entonces el secreto final que Mariana de Jesús de Paredes nos confía a través de los siglos? Es la revelación de la omnipotencia suplicante. Ella nos enseñó que la debilidad es la puerta por la que entra la fuerza de Dios. En un continente marcado por la violencia de las conquistas y las revoluciones, ella propuso la revolución de la inmolación.
Su corazón, guardado en oro, nos dice que la verdadera inmortalidad se gana perdiendo la vida por los demás. Ella es la primera santa de un continente que aún busca su identidad, y su mensaje es que nuestra identidad no está en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a entregar. Mariana es la prueba de que el cielo no es un lugar lejano, sino una realidad que se puede atraer a la tierra con el peso de una sola gota de sangre ofrecida por amor. Al suscribirte a este canal y compartir esta historia épica de misticismo y sacrificio, no solo estás consumiendo contenido, estás ayudando a que el perfume de la azucena de Quito siga expandiéndose por un mundo que hoy, más que nunca, necesita de corazones incorruptos. La historia de Mariana de Jesús de Paredes es un escudo para tu propia fe. En tus momentos de terremotos personales, cuando la ceniza de la desesperación cubra tu horizonte y sientas que los volcanes de tu vida están a punto de estallar, recuerda a la joven de 26 años que se puso de pie en una catedral en ruinas y detuvo el caos con un suspiro. Ella está ahí, en la vibración del aire de Quito, en el brillo del oro de la compañía y en la blancura de cada azucena que desafía a la muerte. Mariana de Jesús es el secreto blanco de América Latina, una verdad que solo se entiende de rodillas. Su legado es la certeza de que la misericordia divina es inagotable, pero necesita de víctimas de amor para canalizarse. Ella fue el canal, la azucena que permitió que el agua de la gracia limpiara la pestilencia de una ciudad herida. Nunca olvides que, según cuentan los ancianos de los Andes, en las noches de mayor peligro se puede ver una sombra blanca, ligera como una nube, recorriendo las murallas del Pichincha. Es Mariana, la santa que no duerme, la heroína que cambió su sangre por flores, recordándonos que mientras haya un alma dispuesta al sacrificio absoluto, el mundo siempre tendrá una oportunidad de volver a florecer. Ella es Mariana de Jesús, la azucena de Quito, el corazón incorrupto que late por la salvación de todos nosotros. Y su historia es la prueba de que la fe, cuando es total, no solo mueve montañas, sino que las silencia para siempre en un abrazo de paz eterna. Respira el perfume, mira la luz, y deja que la fuerza de la azucena de Quito transforme tu vida hoy mismo, porque el milagro blanco de su amor no conoce el final de los tiempos.